Hola chicos, para poder seguir viendo las pruebas estadísticas que habíamos iniciado, este es un video para que ustedes puedan entender de nuevo y revisen cómo hacer la prueba estadística de chi cuadrada. ¿Sí? Chi cuadrada, hay que recordar, es una prueba estadística para contraste de hipótesis. En este caso su objetivo es comparar. Lo que compara son variables cualitativas entre diferentes grupos, puede ser dos o más. ¿Sí? En este caso, la prueba de chi cuadrada lo que hace va a comparar la distribución que se encuentra entre un grupo y otro de una variable cualitativa. Esta variable cualitativa puede tener, digamos, múltiples respuestas como las que tenemos aquí en la base de datos, donde en el caso de la variable de grupo que yo tengo aquí definida, tengo dos posibles respuestas que pertenezcan al grupo 1 o al grupo 2 con sus características específicas cada uno de ellos. O en el caso de la variable de sexo, la cual también es una variable cualitativa, dicotómica, podemos ver que puede ser masculino o femenino de acuerdo a como sea. Yo originalmente, y como es el caso de lo que tiene que ser en las bases de datos de Excel, nosotros registramos las variables cualitativas codificadas como números. Eso significa que los números a final de cuentas tienen un significado. Aquí en la de sexo yo tengo 1 y 0, cada uno con su significado, que en este caso sería masculino, femenino. Tenemos la variable de grupo de edad, otra variable cualitativa. Todas estas son variables cualitativas nominales, ¿sí? No ordinales. Recordemos que eso lo definimos en la vista de variables, aquí donde dice medida, y yo tengo definidas todas mis variables cualitativas como cualitativas nominales. Entonces, para nosotros poder realizar la prueba de chi cuadrada, tenemos que ir al menú donde encontramos las pruebas estadísticas en general, los procesos que vemos, que es aquí arriba en la pestaña de analizar. En analizar tenemos que movernos hacia estadísticos descriptivos y en estadísticos descriptivos nos vamos hacia tablas cruzadas, ya que para hacer la prueba de chi cuadrada es necesario una tabla cruzada. Recordemos que también la podemos conocer como tablas de contingencia. Cuando se utilizan dos variables cualitativas dicotómicas se conocen también como tablas de 2 por 2, muy utilizadas en epidemiología. Entonces vamos a seleccionar esto, nos va a abrir este menú. Aquí a mí ya me aparecen algunas variables que se encuentran dentro del lugar donde se utilizan. Recordemos que esto es porque yo ya había realizado el proceso, entonces se encuentran aquí. Pero vamos a iniciar de cero, por así decirlo, y vamos a regresar todas las variables a la lista general de variables que se encuentra del lado izquierdo. Entonces, esta lista general de variables vamos a encontrar todas las variables que tenemos codificadas en nuestro estudio o nuestra base de datos, donde podemos ver la diferencia entre variables cualitativas, cuantitativas, si son en este caso nominales o ordinales. Para la prueba chi cuadrada lo ideal es utilizar variables cualitativas nominales, no ordinales, pero utilizaremos entonces las que tenemos en este momento aquí. Lo primero es ubicar entonces lo que sería la utilidad de estas casillas de este lado, ¿sí? Dentro de estas casillas, las dos que vamos a utilizar en este caso como parte de la prueba básica de chi cuadrada son la casilla de filas y la casilla de columnas, donde nosotros tenemos que pasar nuestras variables de acuerdo sea el contraste que queremos hacer. Pero tienen que recordar que de manera clásica común la variable independiente es la que va en forma de columnas. Las variables independientes en un estudio generalmente se pueden ubicar de manera fácil porque es la que termina formando grupos, generando divisiones entre nuestra propia base de datos para hacer una comparación entre uno y otro. Entonces es fácil ubicarlas. En nuestro estudio aquí incluso la tenemos como la variable de grupo, entonces sabemos que esta es la variable independiente y la movemos de este lado en forma de columna. Para las filas vamos a agregar todas las variables que tenemos que contrastar. Entre las variables que tenemos que contrastar debemos de recordar que tienen que ser cualitativas, nominales. No importa si son dicotómicas, como en el caso del sexo, o policotómicas, como en este de grupo de edad. Es decir, que tengan múltiples respuestas de esta variable.
Vamos a pasar todas y vamos a revisar cada uno de estos casos. Primero sexo, grupo de edad, hipertensión, hipercolesterolemia. Entonces ya tengo todas mis variables cualitativas de este lado. Lo que sigue es seleccionar las opciones adecuadas. Dentro de las opciones más importantes que tenemos que saber o conocer para la prueba chi cuadrada, se encuentran los primeros 3 botones de esta ventana. ¿Sí? En el primer botón es saber si nosotros vamos a realizar una chi cuadrada normal o la vamos a convertir en una prueba conocida como la exacta de Fisher, donde sería un cálculo más preciso de la misma chi cuadrada. Entonces, si yo doy clic en este botón, me da la oportunidad de seleccionar el cálculo exacto, ¿sí? Sin embargo, este cálculo exacto, dependiendo de la base de datos y lo complejo de la misma, puede tomar mucho tiempo, puede ser un cálculo muy pesado para el equipo. Entonces, tiene un límite de 5 minutos. Si en esos 5 minutos no se realiza, entonces pasará a realizar otro tipo de cálculo. Nosotros, para evitar este tipo de complicaciones que si algunos pueden realizarlo o otros no, vamos a utilizar de manera común o cotidiana la prueba con solamente el cálculo asintótico. Entonces debemos de dejar seleccionado esto, no tendremos que moverlo, es solamente para que conozcan la diferencia entre uno y otro. Entonces damos continuar. Como habíamos dicho, la prueba que tenemos que utilizar es la chi cuadrada. Para eso tenemos que presionar el botón de estadísticos y seleccionar la prueba chi cuadrada. Una vez más, yo ya la tengo seleccionada por el hecho de que ya la había utilizado anteriormente. Sin embargo, puedo deseleccionar y seleccionar a mi gusto. Incluso como el tipo de selección en este caso me permite tener seleccionada más de una prueba al mismo tiempo. Sin embargo, en esta ocasión solamente vamos a revisar chi cuadrada, que es la que nos interesa en este video. Entonces, se queda como solamente seleccionado chi cuadrada, damos continuar y lo que sigue es revisar la opción de casillas. Para algunos puede decir celdas en lugar de casillas, entonces damos clic aquí. De manera de cajón o natural viene seleccionado solamente el recuento en observadas, cosa que yo también tengo aquí seleccionado. Lo que no aparece seleccionado de manera cotidiana o normal, al momento que ustedes lo abren de cero la base, es la selección del porcentaje de acuerdo a columnas. Esto es algo que tienen que seleccionar, yo ya lo tengo aquí seleccionado, entonces se queda así como está. Por el momento, en esta casilla lo que nos interesa son entonces el recuento observado, que sería lo mismo que la frecuencia, y los porcentajes por columna. Que recordemos, para representar una variable cualitativa, lo ideal es hacerlo mediante frecuencias y porcentajes, en este caso basados en las columnas, que es por la formación de los grupos, debido a que nuestra variable independiente está como grupos en columnas. Damos continuar. Entonces, lo que sigue sería, disculpen esto, lo que sigue sería que en este caso tenemos que dar solamente aceptar. Nos va a mover a la ventana de resultados. En esta ventana de resultados, lo que vamos a ver es, primero que nada, el segmento de tablas cruzadas, todos los análisis que metimos en esta parte. Y en este mismo nos va a dar un resumen de los procesamientos de los casos. Aquí nos dice cuántos casos había en total, los porcentajes válidos, casos perdidos y su porcentaje y lo que se utilizó en totalidad en el análisis. En mi caso coinciden los porcentajes de los datos válidos con el porcentaje total. Los datos aquí obviamente van a modificarse de acuerdo a la base de datos que se esté utilizando. No busquen que sus resultados sean idénticos a los míos porque la base puede diferir. Entonces, esto es lo que nos sirve en esta primera instancia. De ahí, la siguiente tabla que nos muestra es una tabla cruzada. La tabla cruzada precisamente que se dio entre la variable de grupos, que es la independiente, con el sexo, que recordemos tiene dos posibles respuestas, femenino y masculino. En esta nos va a mostrar los grupos colocados en la parte de arriba como columnas. Aquí tenemos el grupo 1 dieta, el grupo 2 dieta más plantango y lo que sería el recuento o la frecuencia en cada uno de estos grupos del género femenino y masculino.
del género femenino, en el grupo 1 tenemos 10 sujetos, tenemos 13 sujetos del género masculino, que equivalen al porcentaje de 43.5% en el caso del femenino y 56.5% en el de masculino, para dar un total en este grupo de 23 sujetos que equivalen al 100%. De igual manera pasa en el grupo 2, donde tenemos 17 sujetos femeninos equivalentes al 63%, 10 sujetos masculinos equivalentes al 37%, con un total de 27 sujetos en este grupo equivalentes al 100%. Esta parte es donde nosotros tenemos nuestros datos descriptivos que utilizamos para dar a conocer la distribución de nuestras variables en los grupos. Y cuando digo la distribución de las variables me refiero a cuántos dentro de la variable de sexo se encuentran femeninos y cuántos masculinos en cada grupo. La idea de esta prueba entonces es comparar si la distribución entre género femenino y masculino es equitativa entre el grupo 1 y el grupo 2. Si no es el caso, pues puede tener diferentes repercusiones. Eso dependerá de cada estudio. Ahora, para saber si de verdad hay una diferencia entre la distribución entre el grupo 1 y el grupo 2, necesitamos del valor de P, que recordemos el valor de P es el valor de significancia estadística, es el criterio para validar precisamente si esa diferencia es algo que se dio por ser realmente diferente o fue simplemente un azar. Es una certeza matemática hasta cierto punto de que esas diferencias son por el tipo de dieta, que en este caso sabemos que no es que la dieta vaya a modificar el género o el sexo de la persona, es simplemente saber si se encuentran distribuidos equitativamente. Ahora, para saberlo necesitamos el valor de P, como ya habíamos dicho. El valor de P, el criterio que nosotros vamos a utilizar es el criterio más laxo o menos estricto, donde si tenemos una P igual o menor a 0.05, significa que la diferencia es significativa entre un grupo y otro. Si es mayor a 0.05, entonces esa diferencia no es significativa y pudo deberse a un azar. Para ubicarla, vamos aquí a la tabla de chi cuadrada de la misma comparación que se dio de esta tabla cruzada. Entonces, esta tabla de chi cuadrada corresponde solamente a esta tabla cruzada. Nos va a dar una tabla cruzada y una prueba de chi cuadrada por cada tabla cruzada. Entonces, vamos a seleccionar esta tabla y recordemos que lo que nos interesa es el valor de P, que lo vamos a encontrar denominado como significación asintótica. ¿Sí? Nosotros podemos tener diferentes tipos de significancia. En este caso tenemos la asintótica, la exacta, si hubiéramos seleccionado esa opción al momento de realizar la prueba, y también tenemos la exacta unilateral. Estas dos últimas, por ser del modelo de exacto, no la vamos a utilizar, por lo tanto no le damos algo de importancia en esto. Lo que tenemos que ubicar es la significancia asintótica bilateral, ubicada de la chi cuadrada, que aquí la tenemos. Entonces vemos que coinciden columnas y filas, y esta sería el valor de P, que me interesa de la comparación que hay entre el sexo masculino y femenino entre un grupo y otro. Vemos que el valor es mayor a 0.05, por lo tanto no hay diferencias entre la distribución del sexo en un grupo y otro. Si el valor fuera igual o menor a 0.05, entonces sabríamos que sí existe una diferencia entre la distribución que hay del género entre un grupo y otro. Así seguimos a la siguiente variable, donde ahora comparamos la distribución que hay entre el grupo de edad, entre el grupo 1 y el grupo 2. De igual manera, primero aparece la tabla cruzada. Después de la tabla cruzada tenemos también ahora la prueba de chi cuadrada. En este caso, la prueba de chi cuadrada la vamos a encontrar el valor de P de la misma manera, significancia asintótica bilateral, fijándonos que la prueba y la significancia coincidan con un valor en este caso de 0.859. Igual que el caso anterior,
no es menor a nuestro criterio, por lo tanto no hay diferencias entre la distribución del grupo de edad en un grupo y otro. Y de esta manera podemos seguir en cada una de las variables. Lo importante en este caso es ubicar los datos que debemos de tomar en cuenta en cuanto al recuento o frecuencia y los porcentajes. Y en el caso de la tabla de prueba chi cuadrada, donde está la significancia de la misma chi cuadrada. Entonces, con esto ya ustedes pueden ubicar precisamente cuál es la prueba la prueba de chi cuadrada, cómo realizarlo, qué datos tomar y cuál es el valor de P que deben de coincidir en este caso. Entonces, de este video sería todo. Nos vemos en otra ocasión.